Hola, ¿qué tal? Les saluda Isabel Cuervo y hoy vengo a contarles lo siguiente. Hoy vamos a hablar de un tema extremadamente importante que impacta no solamente a los Estados Unidos, sino también la economía global. Porque ustedes saben que todo lo que suene a dinero, todo lo que suene a divisas, todo lo que suene a intercambio económico, pues obviamente también va a afectar directamente tu bolsillo y tu vida cotidiana. La inflación y recesión de Joe Biden. Ese es el tema al cual pues los convoco hoy para que ustedes tengan idea por dónde se cuecen las habas, por dónde se mueven los hilos reales, no aquellos que les muestran a ustedes los medios hegemónicos de comunicación. Y para ello, pues he invitado a entrevista al doctor Rafael Marrero. ¿Quién es el doctor Rafael Marrero? Pues un experto que nos va a ayudar a poner todas las piezas en el lugar en donde corresponden con su respectivo análisis político, con su respectiva contextualización para que tú te enteres de lo que tienes derecho a saber. El doctor Rafael Marrero es economista de la Universidad de Stanford y Cornell, experto en contratación federal y gestión de proyectos, fundador y director ejecutivo de Rafael Marrero and Company, firma de consultoría gerencial enfocada en asesorar a pequeñas y medianas empresas, el motor de la economía, para negociar con el gobierno de los Estados Unidos, lo que él ha denominado el cliente más rico del mundo. Sin duda, comparto con él esta opinión. Así que sin más ni más, le damos la bienvenida al doctor Marrero. Doctor, buenos días o buenas tardes o buenas noches porque nos ven desde cualquier lugar del mundo. ¿Cómo está? Excelente, muchísimas gracias por la invitación. Un honor. Gracias, gracias, doctor. Lo primero que le quiero preguntar es, por favor, ayúdenos a entender qué es una recesión, porque en los últimos días hemos visto que desde la administración de Joe Biden hasta el concepto de recesión lo han cambiado, lo han variado, lo han acomodado y queremos entonces consultar con los que sí saben, con los expertos, con un doctor en economía. ¿Qué es una recesión económica? Recesión económica desde el punto de vista de lo que constituye una definición operacional clásica es cuando se produce contracción de la economía por un periodo de 6 meses, es decir, 2 trimestres económicos consecutivamente. En este caso, el PIB, el Producto Interno Bruto del país, se contrajo en el primer trimestre y en el segundo trimestre respectivamente. Ya estamos en el tercero del 2022. El gobierno se ha demorado precisamente en pronunciar que existe una recesión, porque en realidad sí existe, porque no les conviene desde el punto de vista electoral, porque saben que se avecinan las elecciones de medio término. Um, Ahora, ¿qué es lo que caracteriza, qué es lo que define una recesión? Bueno, la contracción de la economía. El otro punto que tenemos actualmente es que tenemos los precios elevadísimos. Tenemos la mayor inflación en 40 años. Realmente la inflación que se declaró en junio fue de 9,1%. Estamos hablando de un aumento vertiginoso. Yo lo había vaticinado al 9,0, así que estaba fuera por 0,1%, utilizando los mismos datos de ellos, porque reviso la misma data. Lo que pasa es que la interpretación que se le da a la data, especialmente cuando es de manera tendenciosa a propósito, Mm. es para favorecer los intereses de la administración. Entonces, fíjese que en términos reales, ¿por qué existe una recesión? Primero, los precios están elevados. Existe una recesión y es el planteamiento mío, y el bolsillo lo siente. El índice de todos los artículos, el índice de todos los artículos de consumo, incluyendo la canasta básica, ha aumentado. Fíjese que usted va a la gasolinera y hay personas, a pesar de que en algunos mercados ha habido un ajuste de lo que son los impuestos sobre la gasolina para paliar un poco ese precio de lo que están pagando, pero las personas tienen que decidir si quieren ponerle más gasolina al tanque para moverse o comprar los elementos de la canasta básica. La gasolina ha aumentado casi un 60%. Yo, por ejemplo, llenaba el tanque de mi automóvil con $32 anteriormente y ahora está sobre los 70 y tantos dólares. Es una barbaridad. Imagínense una persona que trabaja por salario mínimo, que tiene que
usar un medio de transporte, llevar a su criatura a un centro de cuidado diurno o un jardín de párvulos para trabajar y entonces gastar una hora de camino, pagar peaje, pagar carretera, todo eso y gasolina, no le alcanza la vida. Por eso es que los números del desempleo que están planteando en la actual administración en realidad no son números reales, porque estadísticas de mi gremio indican que las personas actualmente han tenido que buscar más de una fuente de trabajo. O sea que ellos dicen, no, pero tenemos una fuente de empleo, el desempleo está en su nivel más bajo que ha estado en décadas. Eso es una información tendenciosa y realmente no representa la realidad, porque hay personas que están trabajando dos lugares y esos números no son representativos. O sea, son empleos provisionales para compensar la falta, o sea, para compensar los $500 más al bolsillo que le cuesta vivir a una persona de a pie comparado con lo que le costaba bajo la administración del presidente Trump. O sea, esa es la realidad. Las personas se han visto en la necesidad, Isabel, de buscar un segundo empleo, una segunda fuente de ingresos. Entonces se ha desacelerado la economía. ¿Por qué? Se ha contraído el PIB en 1,6% en el primer trimestre y en el 0,9 en el segundo, no el 0,2 como andan diciendo por ahí. De hecho, yo creo que la inflación real del país está sobre el 12%, la inflación real del país. Lo que sucede es que ellos no quieren revelar los números reales, ¿no? Ahora mismo ha habido la caída de ganancias reales de promedio por hora. De mayo a junio fue del 1%. Y de junio del 2021 al 2022 bajó un 3,6%. Quiere decir que, mire, para ponerlo en términos contextuales, Isabel, y para que le explique a la gente en términos de arroz con frijoles, ¿no? La economía estadounidense consiste en 21 billones, trillion en inglés, ¿no? Billones en español, de dólares, ¿no? De eso, 2/3 es actividad del consumidor. Es decir, 67% tiene que ver con lo que los consumidores pagan de su bolsillo por bienes y servicios. ¿Okay? La gente va a los shopping, compra un producto, compra un servicio, etcétera. Van a hacer las clases de aeróbicos. Todo eso es para la pequeña empresa. Entonces, ¿qué sucede? Que la confianza del consumidor ha bajado de una manera estrepitosa. También el índice de expectativas para los próximos 6 meses en lo que queda de año se espera que baje a un 66,4%. Así que el hogar típico, como le comentaba, necesita otros $6,000 al año, $500 al mes aproximadamente, para cubrir los gastos básicos. El mercado bursátil ha tenido en los primeros 6 meses de este año el peor desempeño semestral desde el 1932. Saquen cuenta, desde el 1932, estamos en el 2022. ¿Okay? La tasa actual de desempleo, que ellos dicen que es del 3,6%, en realidad estará sobre el 4,6% y se dará un descenso en la productividad laboral que seguirá como hasta un 7,3% de la baja en la productividad. ¿Qué quiere decir esto? Va a haber un desplome en la inversión. Ahora están hablando de querer subirle los taxes a las personas y a las pequeñas empresas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el emprendedor realmente? La persona de a pie que tiene su pequeño negocio, su taller de mecánica. ¿Usted cree que existen incentivos para crear empleos cuando le van a crear más, cuando le quieren cobrar más impuestos a esa pequeña empresa? Fíjese bien, el coste de mano de obra se ha encarecido por todo este tema de la escasez, porque hay todavía más de 10 millones de personas de trabajos que no se han llenado en la economía, que no se han podido, plazas que no se han podido llenar. Entonces, ¿cómo es que me dicen a mí que estamos en un 3,6% de desempleo cuando la semana pasada, Isabel, las reclamaciones por ayuda del desempleo, ¿okay? Del seguro del desempleo, aumentaron? Entonces, ¿cómo es que estamos en una tendencia de baja de desempleo, de un desempleo, de un nivel de alto empleo, cuando en realidad hay más personas pidiendo ayuda por desempleo? Y antes de seguir adelante, doctor Marrero, quisiera volver un poquito atrás para entender ese punto de inflexión exacto
en el que hace uso o del que hace uso esta administración de Biden para tergiversar el concepto de recesión, porque es que ellos dicen que no hay, pero la realidad que se vive económica dentro de Estados Unidos, pues indica que estamos no solamente en una recesión, sino en una gran inflación, como usted nos ha explicado en los últimos minutos. ¿Cuál es la tergiversación exacta que están lanzando desde esta administración de Biden en el cambio del concepto de recesión? ¿Cómo justifican y qué es lo que cambian en el concepto de recesión exactamente? Sí, ellos quieren decir que que no existe una recesión técnica porque la definición misma de la recesión depende de más factores más allá de la contracción del PIB por 6 meses consecutivos. Bueno, sabido es que esta administración, sabido de sobra, ¿no? Que esta administración le gusta redefinir todo lo que les conviene, ¿no? Por ejemplo, qué constituye un género, cuántos géneros hay, en fin, o sea, a ellos les encanta redefinir y cambiar las reglas de juego cuando los juegos no le conviene a ellos, ¿no? Así que ahora quieren decirnos que estamos mejor de lo que estábamos hace un año, de que el hogar, mire, este señor, vamos a poner las cosas en perspectiva. Estamos viviendo en tiempos orwellianos, realmente es de espanto. Las cosas que se están viviendo en este país son horripilantes. Este señor, el primer mandatario, el actual inquilino de la Casa Blanca, no me referiré a él como presidente, el actual inquilino de la Casa Blanca, se dirigió al gremio de producción automotriz hace unas semanas atrás, y en ese discurso, en su alocución, planteó que había rebajado el déficit comercial de Estados Unidos, que la economía estaba fuerte, que el desempleo estaba bajo control y que el gobierno no estaba gastando dinero, que estaba gastando menos dinero que antes. O sea, era una versión orwelliana realmente de un universo paralelo en la cual él vive. Porque el discurso me pareció haber estado escuchando los informes del sobrecumplimiento de los miembros del Partido Comunista de Cuba cuando se dirigen y diciendo que están sobrecumpliendo la meta de la zafra, que han sobrecumplido en la producción. Todo es mentira y desinformación. Lamentablemente, los medios de comunicación del mainstream se han dedicado a la tarea de repetir estas sandeces y la gente de a pie como que internaliza una mentira cuando es repetida 1000 veces, ¿no? Y lo asume como una Claro, verdad. claro. Pero el bolsillo siente el peso de la recesión. El que me diga a mí que está mejor de lo que estaba el año pasado a estas alturas no está siendo honesto, Bueno, realmente. eso indican las estadísticas que ellos quieren lanzar falsamente también. Y fíjese usted el paralelo tan interesante que acaba de hacer con Cuba en cuanto a lo que dicen desde las altas esferas del gobierno o pues de la cúpula de gobierno hacia el pueblo, ¿no? Todo está perfecto, todo está bien, todo está andando. ¿Y por dónde lo dicen? Bueno, lo dicen por medio de sus órganos de propaganda. Eso es lo que estamos viendo en estos momentos en los Estados Unidos. Estamos viendo un ocupante de la oficina oval y, bueno, su gente, quienes lo rodean, su administración diciendo por medio de los órganos de propaganda, que son los medios hegemónicos de comunicación aquí en los Estados Unidos, que no hacen sino repetir y leer en una cacofonía infinita, pues esos comunicados de prensa desde la Casa Blanca o desde las organizaciones que pagan, y valga la pena pues aquí anotar esto, que pagan esos medios de comunicación hegemónicos, ¿no? Entonces es un paralelo interesante porque esos medios, como usted bien lo decía, pues están justamente eso, afianzando esa idea una y otra vez, repitiéndola una y otra vez, como es bien sabido, pues el mecanismo comunicacional para poder hacer que las masas sigan creyendo en lo que dicen estas cajas sonantes que son los medios hegemónicos, diciendo que hay de todo, que no pasa nada, que no hay recesión, cambiando los conceptos desde sus bases absolutas para un dominio no solamente de la sociedad, sino también de los conceptos per se, de los conceptos básicos, de lo que sabemos, o sea, se reestructura, se restablece, se reescribe a su antojo y entonces ya no hay recesión, pero sí la hay. En Cuba dicen desde los medios que son pues obviamente órganos de propaganda de esa cúpula dictatorial, que hay de todo, sí, y el pueblo dice hay de todo, pero en el noticiero, allí, en donde ellos avisan, pero en la realidad
en la calle, en la cola, en la bodega, no hay nada. Bueno, más o menos así estamos en este paralelo aquí en los Estados Unidos, porque me corregirá usted, doctor Marrero, tengo yo aquí en mis notas que el Producto Interno Bruto durante el primer trimestre de este año de 2022 decreció un 1.6% y en el segundo trimestre un 0.9%. Esos son 6 meses consecutivos de retroceso económico. Eso es recesión, eso es lo que indica recesión o no. Definitivamente, y lo peor de todo es que lo que va a empeorar esta situación es el imprimir más dinero, porque el valor y el poder adquisitivo de esa moneda, digamos del dólar, que está circulando en el país, se va a diluir aún más con este. Mire lo que están haciendo ahora, que es increíble. Están hablando ahora de una ley de reducción de la inflación. El Build Back Better, ese que se propuso como eslogan de campaña que jamás pudieron implementar, ahora le están haciendo un marketing y lo están reposicionando y están limpiándose con la guerra en Ucrania, utilizando la guerra en Ucrania como pretexto, cuando ya se sabe que la tasa inflacionaria en este país estaba por las nubes mucho antes de la guerra en Ucrania. O sea que eso es muy importante, y los precios del petróleo también. Si bien es cierto que la guerra en Ucrania ha, digamos, acentuado los problemas ya existentes en cuanto a cadena de suministro, la raíz del problema es que tenemos que empezar a producir bienes y servicios en nuestra patria, en nuestro suelo. Tenemos que hacer el Made in USA la prioridad número uno. Tenemos que cerrar la frontera del sur para evitar el ingreso de fentanil y todo el contrabando humano y todo la venta de mano de obra esclava que están haciendo a través del sur. Debemos cerrar la frontera sur, porque ¿quién va a pagar esa cuenta? Realmente, ¿quién va a asumir el coste de cuidar por las personas que están cruzando ilegalmente? Las puertas están abiertas de par en par. Entonces, ese gasto, ¿quién lo asume? Los contribuyentes americanos, los trabajadores, las pequeñas empresas. A estas personas ahora le quieren imponer una tasa a los dueños de empresa de 15%. 15% del book value. Ojo, también quieren redefinir las prácticas de contabilidad del Generally Accepted Accounting Practices, del GAAP, que es el estandarte que se utiliza para la contabilidad. Quieren subir los impuestos y quieren ahora crear una legión, un ejército de agentes del IRS. Quieren contratar 86,000 agentes del IRS para hacerle auditorías a las pequeñas empresas. Están destruyendo la economía de este país. Sí, es que lo que es que no logra uno entender la lógica, a no ser que hayan grandes negocios internos de los cuales no se beneficia el país. Esa sería mi visión desde el punto de vista crítico periodístico, ¿no? Sí, de hecho, si desmenuzamos un poco la propuesta esta que acaba de pasar en el Senado, ¿no? Por medio de voto de reconciliación, ¿eh? O sea, quiero que entiendan una cosa: estas personas están tomando la constitución de este país y están haciendo lo que les da la gana con ella. Tienen a un marxista, a un comunista llamado Bernie Sanders, una persona que tiene cero capacidad administrativa, que no sería capaz de administrar un buen puesto de empanadas colombianas o de fritas cubanas, que no puede vender en la esquina de una calle, que nunca ha tenido responsabilidad de lo que se llama profit and loss, de tener empleados, no sabe lo más mínimo de llevar un negocio. Ese es el jefe del Comité de Reconciliación de Finanzas, un marxista en el Senado. ¿Okay? Por cierto, muy pro Fidel Castro, muy pro Ortega, o sea, un comunista con todas sus letras. Ese señor que ahora está, lo pintan como el viejito buena gente que tanto apela a los universitarios, a los millennials. Ese señor odia este país. Y ese es el encargado de finanzas. Bueno, acaban de presentar una propuesta el 7 de agosto, hace unos días, por 50 demócratas del Senado. Quiero que entiendan bien lo que le estoy diciendo. El Senado tiene solamente 100 votos, 100 escaños. Para tomar una medida tan importante como esta, deberían tener mayoría extraordinaria, porque estamos hablando de hipotecar el futuro de la República. Bueno, pues ahora
El monto previsto de este proyecto es de 430.000 millones de dólares. ¿Cómo lo han hecho? Con 50 demócratas y con el voto de la vicepresidente risueña que tenemos en la Sí, administración, que siempre se pasa riendo de todo. Y bueno, el propósito de esto es, según ellos, reducir el déficit para combatir la inflación. Se espera que a través de esto, de la economía, se recaude aproximadamente 300.000 millones de dólares. Para el medio ambiente, aquí es donde viene lo de la política verde, muy interesante. Aquí viene el tema de los negocios. ¿Okay? Ellos se plantean asignar 370.000 millones de dólares, que es el mayor monto en la historia, supuestamente para reducir los costes de energía y para aumentar la producción limpia. Según ellos, las métricas serán disminuir un 40% de las emisiones de carbono para el 2030. Estamos en el 2022, o sea que estos señores se plantean que en 2 cuatrenios, en 8 años, se van a reducir las emisiones de carbono en un 40%. En 8 años, ¿quién se cree eso? Primeramente que Estados Unidos no tiene un problema de contaminación ambiental como el que tienen otros países donde ellos, los globalistas, les encanta tercerizar, hacer el outsourcing, porque se utiliza mano de obra esclava y porque hay total desdén por el cuidado de la atención al medio ambiente, porque no hay leyes ambientales que así lo avalen. Entonces, no sé cuántos de ustedes han estado en China. Yo sí he estado ahí en asuntos oficiales de negocio y les puedo decir que el problema de la contaminación es seria, seria, seria. Entonces, eh, y de la esclavitud y de la en la mano esclavitud. laboral también. Totalmente, totalmente. Entonces, ¿quiénes son los que se benefician de estas políticas verdes? Bueno, desmenucemos esto un poco más, ¿no? Recordarán bajo la administración del ex jefe, del actual inquilino de la Casa Blanca, bajo la administración del señor Barack Hussein Obama, se designó un fondo bajo la sección 1603 del Código de Rentas Internas del IRS para darle un incentivo económico a las empresas norteamericanas para recibir un crédito tributario, o sea, un crédito de dinero, un crédito, si compraban paneles solares en Estados, o sea, compraban paneles solares. El problema, Isabel, es que la mayoría de estos paneles eran hechos en China. Y el dinero que usamos para el proyecto de infraestructura del entonces presidente Barack Hussein Obama también fue prestado de China. Entonces tenemos Mm. el modelo Huawei en todo su esplendor, ¿no? Yo te presto la plata, pero con ese mismo crédito me tienes que comprar el producto que yo fabrico en China. Los microprocesadores, toda la infraestructura que necesita este país para implementar esa política verde de la cual tanto hablan ellos, el 83% de todo esto es fabricado en China, no en Estados Unidos. Este plan realmente lo que va a hacer es ayudar a los dueños del poder, a los globalistas que tienen intereses económicos en China, que no responden a los intereses de este país. Y por eso en este momento valdría la pena decirle al público que nos esté escuchando que la ley sobre que se acaba de pasar, la HR 5376, es la ley sobre impuestos, Ujú, cuidado de salud y cambio climático. Por eso usted nos está hablando muy bien de la apropiación y del beneficio que tienen ellos con este juego hacia lo verde, ¿no? Lo ecológico, el terrorismo que hacen mundial sobre el cambio climático. ¿Por qué? Pues ujú, porque este es un gran discurso para poder llevar a cabo justamente
Por ejemplo, el que pasen este proyecto, este tipo de proyectos de ley en donde mezclan impuestos con cuidado de salud y cambio climático para ir montando diferentes aprobaciones en los campos que ellos necesitan. Es la ley de reducción de la inflación, como la llaman desde los medios hegemónicos, como la venden desde la oficina oval, como la venden desde la desadministración Joe Biden, pero realmente Sí. trae toda esta cantidad de anexos que ellos van colando con la ley y todo lo que le cuesta al país, en donde tengo entendido y hasta donde he podido analizar esta ley, doctor Marrero, pues realmente no va a hacer una reducción no va a provocar una reducción en la inflación y incrementará al contrario los impuestos de la clase media, de la clase trabajadora. Es que ni siquiera ese Bernie Sanders que usted acaba de nombrar estaba de acuerdo, lo criticó allí mismo en el Congreso diciendo que ni siquiera va a reducir la inflación. Es que ni Sanders la aprueba. Entonces, esto es real, ¿qué es lo que nos están colando a la población allí? Nos están vendiendo un ajiaco, pero con muchos ingredientes y es un ajiaco que no tiene buen sabor para nada, ¿eh? Al paladar del pueblo. Le voy a dar las cifras para que entiendan esto. Yo estuve desmenuzando realmente la propuesta original aprobada de impuestos de la actual administración y leyendo a fondo los estudios realizados por el Comité Conjunto de Impuestos del Congreso. O sea, este es un grupo no partidista de tecnócratas que se dedica a desmenuzar. Está la Oficina de Gestión y Presupuesto del Gobierno, que es OMB, y también está el General Accountability Office, la Oficina de Contabilidad General, pero también existe otro grupo que es bipartidista, de tecnócratas que analizan esto. Entonces, fíjense lo que yo encontré. Es interesante porque recuerden ustedes que decían que le querían subir los impuestos solamente a quienes ganan más de $400,000. ¿Recuerda eso? Bueno, ahora resulta que quienes ganan menos de $400,000 estarán pagando la cifra de $33,000,000,000 en recaudos de impuestos. Lo voy a repetir. Todas las personas en este país que declaran impuestos, que ganan menos de $400,000 al año, en ese grupo de la población se van a recaudar 33,000,000,000 de dólares, ¿okay? Anuales. Quienes ganan más de $400,000 tendrán una disminución de 1,500,000,000. Más de una cuarta parte, y esta es la parte que me pone mal, de las personas que ganan, y aquí es donde está la clase media, ¿no? Entre 75,000 y $100,000, personas que trabajan duro todo el año, van a pagar más impuestos bajo la administración de Biden, bajo este plan. Más de la mitad de quienes ganan entre 100,000 y $200,000, que son los dueños de negocios, van a pagar más impuestos. El 80%, Isabel, y esto es lo que demuestran las estadísticas que no fallan, el 80%, las métricas demuestran que quienes ganan entre 200 y $500,000, el 80% va a pagar más. ¿Qué significa esto? Que esta reforma tributaria del señor Biden jamás fue para hacerle pagar a los mega ricos, porque los mega ricos son donantes de su partido y tienen sus inversiones fuera del país. ¿Sí? El señor Zuckerberg, Microsoft, la compañía Apple tiene cientos de miles de empleados y la mayoría están fuera de este país. Tienen una oficina, jefatura en Cupertino, tienen el diseño de la propiedad intelectual y todo el software ahí. La mayoría de los empleados están en China y en otros países. Fíjense que esto viola la promesa de no aumentarles a quienes ganen menos de $400,000. Lo quiero repetir de nuevo. El 85% de las personas que están en un rango de entre 200 y 400,000, no de 400,000 en adelante, el 85% están en ese rango y van a pagar impuestos. Para el 2029, casi el 20% de quienes ganan entre 50 y 75,000, ahora estamos bajando aún más, entre 50 y 75,000, que es la baja gerencia, estamos hablando de profesionales de nivel medio, sufrirán un aumento de impuestos también. Ninguno de ellos recibirá exención fiscal. Para el 2032,
o sea, de aquí a 10 años, más del 30% de los ingresos recaudados provendrá de quienes ganan menos de $400,000. Es decir, de aquí a una década, Isabel, de aquí a una década, para dejarlo bien claro, en los próximos 10 años, casi un tercio de las personas, ¿ok?, que ganan menos de $400,000 van a pagar por los impuestos recaudados. Esta es la mayor carga tributaria y recaerá sobre la clase media. Eh, Esto quiere decir que todos los artículos van a costar más. ¿Okay? En junio, con una tasa inflacionaria más alta y las personas pagando más impuestos, la consecuencia del aumento de los impuestos, ¿cuál es, Isabel? Número uno, va a empeorar la inflación en medio de la recesión. Piensen en eso. También habrá una reducción en la oferta, de la oferta en la economía, ¿no? Un decrecimiento de la inversión y de la productividad. ¿Quién quiere invertir el dinero si le van a cobrar más plata? ¿Okay? Disminución en la fuerza laboral y otra cosa, las personas que trabajen 30 horas o 40 horas, quizás les recorten horas para poder tener dos personas que trabajen menos de las 40 horas, como tienen que hacer a veces los patronos, para poder ajustar la nómina. Y Mm. aumentos en las tarifas para pequeñas y medianas empresas. Se estima que 1 millón, y aquí es donde voy, de estos negocios en Estados Unidos resultarán afectados. Esto es grave. En este país hay, para que puedan entender bien, para que puedan entender bien los números. En este país, Isabel, hay aproximadamente, algunos dicen que 31, la cifra que yo manejo es entre 28 y 30 millones de negocios, ¿no? De esos, 28 millones son pequeñas empresas. ¿Okay? 1 millón de estos negocios, de los 28, va a ser afectado por estas medidas. Es un porcentaje altísimo. ¿Okay? La pequeña empresa es el motor de la economía, crea el 99,9% de todos los empleos anuales en este país. Si le damos un golpe a ese sector, estamos frenando y paralizando la economía. Porque fíjese, los pequeños propietarios que generan empleos van a crear menos empleos, la gente se va a aguantar, no va a consumir y eso afecta los 2/3 de la economía que habíamos hablado anteriormente, que son bienes y servicios. O sea que hay contracción y contracción de ambos lados. Esto de la alza de impuestos lo que hace es que desincentiva la productividad y la inversión. ¿Quién va a querer invertir si le van a cobrar más y hay más riesgo ahora para los dueños de pequeñas empresas? Esto es horrendo. Realmente es una fórmula para el desastre. Lo peor que puede hacer esta administración es imprimir más dinero. Recuerden que el 40% del dinero que está circulando en estos momentos por el país es precisamente dinero que se imprimió durante la pandemia el año pasado. Es horripilante. Isabel, digamos que usted gana $21 al año, pero tiene ya $31 al año en deuda, ¿no? Esa es la situación de Estados Unidos, solo que en billones de dólares. El PIB, el Producto Interno Bruto, lo que usted genera, ¿no?, en el país, es 21 billones de dólares, que ahora se decrecerá con esto del tema de la inflación y de la recesión, pero tenemos como país más de 30 billones de dólares en deuda. Entonces, estas personas quieren seguir endeudando al país. La única alternativa es convocar a una convención de los estados bajo los poderes de la actual constitución, bajo la quinta, o sea, el artículo quinto de la Constitución, no la quinta enmienda, el artículo quinto, y convocar a una convención de estados para requerir que se frene el gasto público y tomar otras medidas digamos, de frugalidad y de austeridad económica. Tenemos que salirnos del negocio de respaldar hipotecas y salirnos de los préstamos estudiantiles, reducir el coste de los programas de beneficencia pública en este país y hacer todo lo posible por regresar al patrón oro, para regresar ese patrón que fue abandonado justamente por la administración Richard Nixon, los principales responsables, él y Kissinger, del acercamiento a China, que ha llevado a la creación de nuestro enemigo principal,
que es la República Popular China y el Partido Comunista Chino, de China. ¿Y es eso realmente factible? ¿Es viable? ¿Es realmente posible volver al patrón oro? Sí es posible. Hay quienes dicen que no existe suficiente oro, pero hay formas de lidiar con eso fijando una cifra. Mire, con garantizar el 10% de la moneda solamente que está circulando, ya salimos del atolladero en muchos respectos. Tendríamos que ponernos de acuerdo con nuestros aliados. Esto sería algo que Estados Unidos no pudiera hacer unilateralmente, pero siendo la moneda principal, el dólar, o sea, el dólar sigue siendo el estándar. Ujú. Creo que todavía tenemos el peso y el rigor. Lo que hace falta es la voluntad política de frenar el gasto público, porque si seguimos imprimiendo papeles, como, mire, estamos haciendo lo mismo que ir a Kinko's, imprimir dinero. Una copia de $1 de 100 hecho por el gobierno tiene el mismo valor que una hecha en Kinko's, por ponerlo en esos términos, ¿no? Están imprimiendo dinero sin ningún valor. Pero suele ser una fórmula populista muy exitosa para el populismo. De hecho, Gustavo Petro, quien acaba de coronarse con la joya de la corona como presidente en Colombia, y lo vengo advirtiendo desde hace muchos años atrás de que esto sucedería, obviamente como una estrategia que en ese momento ha sido exitosa a nivel de los globalistas, pues bueno, también propuso en su momento durante campaña que lo que él iba a hacer para mejorar o arreglar la economía en Colombia era imprimir, imprimir, imprimir billetes. Además, con un desfalco mental, diría yo, equiparando lo que puede hacer él en Colombia con lo que hace Estados Unidos, lo cual no tiene nada que ver las dos economías y se analizarían desde un punto de vista absolutamente contrario o diferente al menos, ¿no? Sí, de hecho, es muy interesante porque Petro lo que está haciendo es siguiendo las bases ideológicas de uno de sus ídolos, que es Vladimir Ulyanov Lenin, ¿no? Claro. Vladimir Lenin dijo, más o menos así, no textualmente, pero básicamente la mejor forma de afectar, de prostituir la moneda es aumentando o sea, la mejor forma de afectar la moneda es reproduciéndola, ¿no? Y eso es lo que ustedes no se sorprendan porque gran parte del dinero counterfeit, o sea, del dinero falsificado que se hace en países enemigos de este país, se hace precisamente con el fin de afectar el valor monetario, o sea, el poder adquisitivo. Las decomisaciones son inmensas, o sea, por parte del Departamento del Tesoro. No se trata simplemente de captar a quienes lucran de manera ilícita, sino también de proteger el valor y de restablecer la confianza en ese en ese modo de intercambio que es la moneda. O sea, si perdemos la confianza del público, estamos destinados al fracaso. Por eso es que la moneda necesita tener un aval, un peso. Entonces, la única forma de controlar eso sería llegando a un acuerdo, restableciendo el patrón oro y también tomando medidas de austeridad en lo que concierne al gasto público, las instituciones públicas. Isabel, estamos hablando de millones de empleados, de una infraestructura. Si yo me sentara a contarle en tu programa a tus oyentes realmente lo que constituye la burocracia del gobierno federal, aparte del gobierno estatal, estatales y condales, les daría un ataque al corazón, honestamente. El dinero, la cantidad de dinero que se invierte solamente en lo que nosotros llevamos de programa, para que tengan idea, serían como 300 millones de dólares que se han gastado en este país durante el tiempo que ha durado este programa. Claro, pero la culpa entonces es de Putin, la culpa es de la guerra en Ucrania, la culpa es siempre del exterior o incluso me atrevo a decir que durante la aprobación y la discusión de esta ley también sacaron a relucir el viejo truco de pelea entre los pobres contra los ricos, ¿no? Al mejor estilo el Lenin, Stalin y este Uh -huh. tipo de personajes, en donde dicen, bueno, es que le vamos a tributar más, le vamos a cobrar más impuestos a los ricos, pero eso para mí fue, pues habría que haberle hecho una lectura y aquí estoy pasando mis notas porque tengo entendido que eso lo titularon el impuesto mínimo alternativo corporativo, que es un 15% que según ellos exige que las empresas con ganancias superiores a 1.000 millones de dólares paguen una tasa impositiva pues de eso, del 15%. Pero, doctor Marrero, ¿cómo ve usted este impuesto mínimo, aparte de que como lo vendieron como una lucha en que paguen los ricos, que los pobres merecen que ellos paguen más? ¿Es eso real? ¿Cómo fue eso? Bueno, el problema es que habría que entonces redefinir.
habría que redefinir todas las prácticas de contabilidad que existen, porque recuerden que algunos están abogando por lo que se llama el book value, o sea, los ingresos brutos, ¿no? No luego, una vez ajustada a depreciación, a impuestos, o sea, el EBITDA, ¿no? Ellos quieren redefinir todas las reglas de juego porque quieren buscar la forma de exprimir más dinero del pueblo para implementar sus políticas nefastas ambientales y políticas de identidad racial, de marxismo cultural y de identidad, políticas de género también ahora, para adoctrinar a nuestros niños en las escuelas con ideologías sobre, para sexualizar los niños y la infancia, lo cual es un delito contra la humanidad. Entonces, fíjese que hace poco hubo una encuesta de Rasmussen y demuestra que el 55% de las personas encuestadas están a favor de recortar los gastos públicos e impuestos, versus solo un 23% que está en contra. El 63% estima que la ley esta nueva empeorará la cadena de suministros y que solamente un 19% está a favor. El 66% están más interesados en reducir el precio de la gasolina que en las emisiones de carbono, señores. Usted sabe que de un solo plumazo este señor, cuando entró a la administración, deshizo y pospuso, canceló el proyecto de Keystone XL, que es la vía paralela de transmisión, que ya a estas alturas se hubiera terminado, por cierto, porque es un proyecto que en 2 años se hubiera terminado. Lo que sucede ahora es que todas las personas en las Dakotas, en los pueblos, en las regiones donde se extrae petróleo en este país, que son pueblos trabajadores, de gente, fíjese, donde la tasa de desempleo en estos lugares es mínima. Usted recuerda cuando la burbuja inmobiliaria en este país en el 2008, en esos países, en esas partes de esta nación, no se sintió los efectos de la burbuja inmobiliaria. Es más, los proyectos en los cuales yo estaba participando de petróleo, tuvimos que construir lo que llaman man camps, campamentos para los obreros de los campos de petróleo. Tuvimos que literalmente buscar trailers y fabricar lugares para que vivan en el medio de la nada, porque los hoteles estaban completamente utilizados, no había casas para alquiler y los trabajadores que venían de otros estados para trabajar en el campo de petróleo no tenían dónde vivir. Fíjese, en medio de la burbuja inmobiliaria de este país. Eso le indica que realmente es una falsedad lo que están planteando estas personas. En esa encuesta de Scott Rasmussen, el 53% se opone a los aumentos en los agentes del IRS. Fíjense, el 46% dijo que los gastos del programa climático subirán el precio del combustible. O sea, el 66% de los encuestados está más interesado en reducir el precio de la gasolina cuando usted va a la gasolinera que en las emisiones de carbono. Lo que el pueblo siente en el bolsillo es la realidad, y la realidad es que estamos en una recesión que se va a empeorar ahora con el gasto público que quieren impulsar estos señores. Por cierto, 12 de agosto, al finalizar el receso de verano de la Cámara, quieren entonces presentar este proyecto ante la Cámara de Representantes. Alerta, tienen que estar alerta a los ciudadanos, quieren llevar al país a una bancarrota y están realmente tomando este país y están destruyéndolo. La escuela Wharton, no solamente para que vean que no lo dice el doctor Marrero solamente, la escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania, otra gran escuela del Ivy League, plantea que la ley no reducirá la inflación. Por el contrario, que la aumentará en un 0,05% solamente en los próximos 2 años. El PIB no crecerá, de acuerdo a la escuela Wharton, para el 2031. Solo aumentaría un 0,2% para el 2050. O sea que realmente todas las personas que piensan críticamente, que analizan esto, hasta las mismas encuestas llevadas por Scott Rasmussen, demuestran que el pueblo no cree en lo que está haciendo el poder legislativo. La escuela de Wharton de la Universidad de Pensilvania, una de las escuelas más destacadas en el país, ¿okay?, también indica que la ley no reducirá la inflación. El Instituto Hoover
de la Universidad de Stanford, para la cual escriben grandes intelectuales, incluyendo a la doctora Condoleezza Rice, ¿no? También están en contra de las medidas, supuestas medidas antiinflacionarias del gobierno. Pero este gobierno está ciego y sordo, no quiere escuchar la voz del pueblo, no quiere escuchar, no sienten el dolor porque las élites no lo sienten. Están más preocupados y más enfocados en ayudar a las personas que representan en el extranjero, que son los globalistas, y el fondo de inversiones de personas como Benjamin Lee, a quien asistió Hunter Biden y quien participó en un fondo de $1.000 millones otorgados por ese banquero con vínculos al Partido Comunista Chino. Así que Isabel, estamos ante unos tiempos increíbles, en un momento histórico, y es hora de que los ciudadanos le pongan un stop, un freno a esta situación, porque el país se nos está yendo de las manos. Es urgente, es más que urgente, diría yo, porque, bueno, se está desmoronando no solamente el país desde dentro en términos económicos, sino también en términos políticos. Como usted bien decía, con provechos puntuales, privados, como los de la familia Biden en Ucrania, negocios en China comunista, negocios en Rusia, en donde también la familia Pelosi tiene negocios importantes con esa China, con también y vínculos importantes. De hecho, en estos días veíamos cómo aplaudían la firma de esta otra nueva ley de producción de microchips aquí en los Estados Unidos, en donde sabemos también que hay un movimiento de influencias o de información de gran influencia por parte de la familia Pelosi. Entonces es la élite, como usted bien lo ha nombrado, como bien lo ha dicho, beneficiándose y tapando por medio de sofismas y de leyes que titulan de una manera, pero que se van a practicar de otra manera en la realidad político-económica de este país. Las cadenas de suministro no se van a curar solas, como decía Joe Biden, y en una columna de opinión, porque es que ahora Joe Biden también escribe columnas de opinión, por ejemplo, la del Wall Street Journal, en donde la tituló Joe Biden, mi plan para pelear contra la inflación o por la inflación. Y en esta columna se atreve a decir el actual ocupante de la Casa Blanca que es que las cadenas de suministros no se van a curar solas, que hay que curarlas, pero yo digo no se van a curar solas, se requiere de gestión política. ¿Qué fortaleza política, doctor Marrero, o qué gestión política es necesaria para sanear estas cadenas de suministro que están llevando a realidades tan insólitas como que en el propio Estados Unidos falte hasta leche en fórmula para bebés y la van y la compran incluso a México? O sea, esto es casi insólito, ¿o no? No, totalmente. El señor, realmente todo esto es lo que se llama en inglés una campaña de smoke and mirrors, o sea, todo eso cortina, una cortina de humo y espejismo, totalmente. Nosotros tenemos un problema serio en la cadena de suministro, y es que se está tercerizando, outsourcing todo bajo el modelo este de just-in-time production, para dejar hasta último minuto, para tener suficiente inventario a mano, para no tener que depreciar el coste, el valor de esto en los libros, ¿no? Económicamente, y mostrar una mayor tasa de rentabilidad ante los accionistas cuando se está radicando los informes trimestrales con los inversionistas. El problema es que China en estos momentos es la principal fuente de productos de Estados Unidos. Estados Unidos tiene un alto grado de dependencia tóxica, en lo que respecta al país asiático, en todo lo que tiene que ver con maquinarias agrícolas y eléctricas y equipos electrodomésticos. También los materiales de construcción, productos químicos y textiles. No, ojo, por eso es que se ha encarecido tanto el coste de la construcción, además de la mano de obra, ¿okay? En Estados Unidos. El equipamiento médico, los fármacos y los dispositivos electrónicos de nuestros ancianos y hasta los mismos insumos sanitarios para paliar esta crisis creada precisamente en China, aunque no lo quieran admitir ellos, que en un laboratorio en Wuhan, que yo siempre he dicho que constituye un acto de guerra bacteriológica,
que en realidad no ha sido accidental todo esto. Um, y es que el presidente Trump le apretó la tuerca al Partido Comunista Chino, porque es el único que sabe realmente enfrentarse a este enemigo, y tuvo las agallas y los pantalones bien puestos de enfrentarse, y mire lo que pasó. Así Mire lo es. que pasó. Mire lo que pasó y ahora está enfrentando también allanamientos de parte del FBI a su residencia privada, justamente por Sí, enfrentarse a una élite global. sí. Y mire, tenemos que ahora realmente materializar leyes. Creo que el senador Marco Rubio está haciendo una buena labor en ese sentido. Ha estado expresándose en torno a la amenaza china, al problema de la cadena de suministro. El senador Rick Scott también. Yo creo que el presidente Trump sentó las bases para repatriar la cadena de suministro nuestra, traerla a las costas de Occidente. Y esto tendría un efecto muy positivo y un saldo positivo, Isabel, porque si traemos los empleos de Asia al hemisferio occidental, vamos a crear empleos en toda América Latina. Vamos a crear alternativas al narcoterrorismo, una alternativa económica de futuro para que las personas no tengan que abandonar sus respectivos países por razones económicas y por los cárteles de la droga, ¿ok? Y para crear industrias dentro de sus propios países. Tenemos un tratado de libre comercio firmado con México y Canadá, que se renegoció bajo la administración Trump. En este país existen zonas de oportunidad económicas, que también es otro proyecto que el presidente Trump estableció, Economic Opportunity Zones, donde se le da prioridad y se le da incentivos al capital para que se reubiquen estas zonas económicamente comprimidas, donde viven 19 millones aproximadamente de ciudadanos estadounidenses, y en su mayoría son minorías, muchos de ellos hispanos. Se le da incentivo para crear industrias en estos terrenos. O sea que aquí no hay que reinventar la rueda, ni descubrir el agua tibia. Tenemos una sociedad con Canadá, con el Canadá y con México. Tenemos tratados de libre comercio con Centroamérica. Lo que tenemos que hacer es implementar estos proyectos, llegar a un acuerdo con nuestros socios de producción y crear industrias. Mire, como esta guayabera que tengo, preciosa, hecha aquí en América. Por eso me la puse para el show de hoy. Hecha en América. Qué belleza, ¿no? Muchísimas gracias, porque eso nos sirve también como consejos prácticos. Y ya para terminar, doctor Marrero, no quiero dejarlo ir, por supuesto, sin preguntarle consejos a futuro, ¿cómo ve el panorama futuro? Y denos, por favor, a nosotros, a los pobres mortales, a los de a pie, a la ciudadanía común, consejos para sobrevivir estos tiempos tan caóticos en términos económicos. Sí, mire, estamos en una situación bastante delicada, así que eh, tenemos que realmente crear fondos de emergencia, evitar bajo todo concepto, todo lo que tiene que ver con gastos desmedidos, cuidar el empleo y buscar otras fuentes de ingresos. A las personas que tengan la posibilidad de reentrenarse, de adquirir destrezas en línea, para poder proveer servicios desde el hogar, deben considerar brindar servicios que sean tercerizados, porque esta es una nueva modalidad. El modelo de la economía tipo Uber, de servicios bajo demanda, servicios puntuales entregados, por ejemplo, de asistente administrativo, de contabilidad, diseño gráfico, etcétera. O sea, el campo es bastante ancho, bastante amplio. Les recomiendo que consideren esto. También les recomiendo a los padres que hablen con sus hijos y que vayan planificando sus carreras para incluir carreras técnicas. Esto es muy importante porque fíjense que yo soy un gran defensor de todo lo que son trades. Las carreras técnicas, soldador certificado, un inspector para soldar certificado en este país gana muy buena plata por hora. ¿Okay? De hecho, andaba circulando un meme muy cómico en LinkedIn donde enseñaba a un colegial que estudió filosofía, que estaba tomando whisky y que obtuvo una licenciatura en filosofía y que ahora no consigue empleo y tiene $120,000 en deudas por su licenciatura. No puede conseguir trabajo de filósofo. Y entonces el otro muchacho, Scott, que fue a la escuela de Trade School, aprendió cómo reparar luces y nunca tuvo que tomar préstamos estudiantiles
y ahora tuvo que desconectarle la luz al que estaba de farra, que estaba de party, y gana más dinero por hora. O sea que realmente, si lo miramos de manera positiva, es un momento para reflexionar realmente y recapacitar. Estemos enfocados en crear oportunidades a través de carreras técnicas, soldadores, carpinteros, trabajos y oficios para generar empleos en este país y para dejar de comprar pacotilla y productos mal hechos en China comunista por mano de obra esclava. Realmente tenemos que tomar como bandera el Made in USA. También la ropa, las banderas. Ustedes se han fijado que las banderas americanas, la próxima vez que vayan a una tienda, fíjense dónde son hechas. Muy fuerte, muy fuerte. Bueno, con estas palabras yo creo, doctor Marrero, lo despedimos agradeciéndole enormemente por este tiempo que ha dedicado a instruirnos, a informarnos y a alertarnos también sobre la situación económica que se vive ahora en Estados Unidos y que debemos y tenemos que superar como nación. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy a su disposición para futuras conversas sobre este tema de la economía y también para hablar acerca de cómo forjar oportunidades para pequeñas empresas, sobre todo en este país que cada día es algo muy interesante, ¿no? Algo que se ha visto afectado por el tema de la pandemia y la mala administración, el desgobierno. Pero en este país se crean 400 empresas de mujer todos los días del año. Los quiero dejar con ese pensamiento positivo. Emprendan, busquen alternativas, no nos quedemos de brazos cruzados. Así es. Muchísimas gracias, doctor Marrero, y tenemos pendiente una conversación también en privado. Gracias. Bueno, ya vieron ustedes la calidad de invitados que están acostumbrados a recibir por parte de esta servidora para poder compartir con ustedes información no solamente veraz, oportuna, documentada, sino de boca de expertos reales, de personas que te aterrizan los conceptos que no te aterrizan los medios hegemónicos de comunicación. Por mi parte ha sido todo por hoy. Les agradezco por estar presentes, les agradezco por haber venido a esta convocatoria, a este llamado nuevamente de Isabel Cuervo para que ustedes se informen de lo que tienen derecho a saber. Así que nos vemos prontamente. Sígueme a tu propio riesgo, porque ya sabes que Isabel Cuervo siempre te dice lo que los medios callan. Bye bye.